Hace 5 años se inició la construcción de la magna obra del actual presidente de la República, el amado y también odiado Tren Maya, con el cual pretende llevar el desarrollo al sur del país. La idea no es nueva, según algunos medios mencionan que la idea de conectar a los estados del sur e incluso a varios países se planteó desde el infame sexenio del innombrable, el expresidente Carlos. Este señor planteaba convertir al sur del país en una importante ruta comercial y turística. Aunque sus planes eran más ambiciosos que la de los posteriores gobiernos, Salinas quería que la ruta del mundo maya atravesara y uniera a México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Por supuesto que ese proyecto no se concretó durante su mandato, principalmente por la rebelión de los chiapanecos que simpatizaron con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todo México conoce esa historia y desde 1988, que fue cuando se comenzaba a hablar de invertir en infraestructura en la región selvática del país, no se volvió a intentar llevarla a cabo. Si no mal recuerdo, el borracho de Felipe también presentó el proyecto de Salinas en la Feria de Turismo de España e intentó difundir un recorrido de 100 centros arqueológicos, como si realmente le importara lo que sucede en este lado del mundo. Ese proyecto tampoco llegó a ningún lado y Calderón no volvió a intentar nada en esta región. El expresidente que fabricó una televisora, Enrique, durante su sexenio también anunció la supuesta construcción del tren transpeninsular Mérida-Punta Venado. A diferencia de las anteriores administraciones, este proyecto era más conservador. Pensaba conectar algunas zonas arqueológicas y turísticas como Chichén Itzá, Mérida, Izamal, Uxmal y Valladolid, pero como siempre fueron ideas que nos pintaron muy bonitas en todos los medios que financiaba el gobierno. Y apenas un año después de su anuncio, en el 2015, se anunció que se cancelaba esta gran inversión. Debido a que se recortó el presupuesto, por supuesto, ¿de dónde iban a sacar más dinero estos ladrones si tendrían menos que robar? Como ven, han pasado al menos 30 años desde que se consideró desarrollar y comunicar a esta región, tan rica culturalmente. Cuando Obrador anunció su proyecto, mucha gente que conozco frunció el ceño, ya que han sido 3 expresidentes que han prometido las perlas y el mundo, pero poco o nada de apoyo llega a esta región. Eso sí, muchos empresarios del sector turístico y hotelero han aprovechado la riqueza natural y cultural de nuestra gente para vendernos como si fuéramos piezas de exhibición de un museo. A muchos de mis conocidos y familiares les han comprado sus tierras para construir torres hoteleras que se anteponen a los rayos del sol. Muchos campesinos han tenido que vender sus parcelas, porque ya ni les salía rentable cosechar en ellas, porque no hay incentivos ni apoyos para el agro mexicano. Hubo mucho revuelo en los noticiarios respecto al proyecto del tren, y es que no habían realizado estudios de impacto ambiental y muchas comunidades no estaban de acuerdo en que se construyeran vías férreas en sus propiedades. Unos los tachaban de estar en contra del progreso y otros más mostraban su simpatía por estos valientes defensores de la naturaleza, porque al menos por aquí la gente aún le guarda un profundo respeto a la Pachamama, como le dicen los hermanos incas. Y precisamente de esta conexión ancestral con la tierra, la selva, los cultivos y el mundo maya es de donde se desprende la historia que les voy a contar. Como muchos de ustedes sabrán, los mayas tuvieron presencia en los territorios de lo que hoy es Guatemala, México, Belice, Honduras, El Salvador y estados como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Más o menos abarcaron 300.000 kilómetros cuadrados y fue una de las civilizaciones más importantes del mundo prehispánico. Construyeron grandes centros ceremoniales donde se le rendía tributo y mostraba devoción a los distintos dioses como el Itzamna, deidad que encarna al sol del día y al sol de noche. También veneraban y rendían tributos humanos a los 4 Pahuatún, los 4 Chaac. Sin mencionar que existían un montón de deidades más como la diosa de la luna, el dios del maíz y quizá el más popular y emblemático de los mayas, Kukulcán, la serpiente emplumada. También en Tabasco hay imágenes grabadas en piedra en la pomona de una deidad que se suele asociar a la oscuridad y la muerte.
Algo interesante de todas estas deidades es que son capaces de tomar muchas formas. Algunos como Itzamna eran representados como hombres o mujeres. Otros eran animales como Kukulkan, y las crónicas que se han pasado de generación en generación nos hablan de dioses ambivalentes entre lo justo y el vicio. Hay un montón de narraciones donde los dioses se enfrentan entre sí. Todos obran y actúan de una forma imperfecta. Aquí a los dioses y criaturas de esa estirpe se les representa y vislumbra como seres imperfectos, pero con poderes y cualidades divinas que infunden respeto o temor entre sus devotos. No son dioses como el Dios prototípico del que habla el Nuevo Testamento bíblico de la religión católica que trajeron los españoles a estas tierras. Ese Dios benevolente que contrasta mucho con los dioses sanguinarios y a veces tercos que forman parte de la cultura de las personas que aún habitan estas tierras. De entre todas estas deidades y criaturas, los Aluks, o mejor conocidos como Aluxes, son los que han sobrevivido desde tiempos remotos hasta la actualidad y son los artífices de muchos problemas que la construcción del Tren Maya ha tenido desde que comenzó a desarrollarse. Yo atestigué su existencia porque estuve ahí en algunas de sus irrupciones con los forasteros, ignorantes de las formas en que se procede en estas tierras. Yo soy uno de los tantos trabajadores que el ejército ha contratado para construir los distintos tramos que abarca la obra. Yo trabajo como operador de maquinaria pesada, me he dedicado a esto desde hace muchos años. Primero, me dedicaba a la albañilería, aprendí el oficio cuando tendría como unos 12 años y ya no quise ir a la escuela. En primera porque era medio burro y en segunda porque el dinero que traía mi papá a la casa ya no alcanzaba para mantenernos a todos. Somos 4 hermanos, 2 mujeres y 2 hombres, yo soy el segundo hijo y el mayor. Pablo se fue desde chamaco a Estados Unidos y al principio le mandaba dólares a mis papás y con eso se ayudaban con los gastos, pero luego se consiguió una gringa. Se juntó con ella y se está haciendo cargo de 2 hijos que tenía la señora, y uno que tuvo con mi hermano, así que poco a poco dejó de mandar dinero para acá. Las niñas son menores que yo, les llevo 1 y 2 años a cada una y al menos yo no quería que esas 2 tuvieran una vida tan difícil. Mi papá decía que se buscaran a un buen hombre para que se encargara de ellas, pero mi mamá decía que eso lo tenían que decir ellas y yo compagino con ella, entonces ya ni le ponía atención a la maestra. Empecé a reprobar materias porque un amigo se iba a vender pulseras y llaveros a la playa a los gringos y le pagaban en puro verde, y cuando le platicaba que estaba dura la economía en mi casa me dijo que me llevaba a vender con él y entre semana nos escapábamos de la escuela, tomábamos un bus y nos íbamos a vender. Había días donde me ganaba unos $50 para mí solo, ya descontando las comidas, los pasajes y los gastos de las artesanías, que se las surtía un pariente a mi amigo. Pero la cosa se puso fuerte, cuando la maestra en una reunión para la firma de boletas, le preguntó por qué no estaba yendo a clases y mi mamá me puso una tunda ahí enfrente de todos y en la casa fue peor, le dijo a mi papá y no lo tomó nada bien. También se enojó, me gritó y casi me corre de la casa hasta que les expliqué, porque me estaba yendo de pinta, les enseñé el dinero que había ganado. Obviamente me lo quitaron porque decían que un chamaco como yo se lo iba a gastar en pura tontería y razón no les faltaba. Me iba a las maquinitas con mi amigo después de la venta y ahí les invitaba a todos mis cuates. Mi mamá fue la que le dijo a mi papá que al menos terminara la primaria, pero mientras que me fuera con el tío Juan de Chalán a la obra, a ver si seguía con la idea de no estudiar. Y así fue, el último año que estuve estudiando en las tardes me iba con mi tío a la obra. Ahí aprendí a hacer mezcla, a pegar tabique, a revocar con cemento. Me gustó el ambiente de la construcción, había puro señor como mi papá, pero me enseñaban y llamaban para todos lados. Cada 8 días mi tío le daba lo que ganaba en la semana a mi papá y este me daba un poco para mí. Cuando se acabó la obra mi tío consiguió otra obra, pero en otro lado, iban a darle mantenimiento a una autopista y se iba a ir como unos 8 meses, ya para ese entonces yo ya había acabado la primaria, con la calificación mínima.
pero al menos ya no era un gasto tan fuerte para mis papás, y a veces de lo que me daban por mi trabajo les compraba chácharas a mis hermanas. Mi papá dijo que si quería irme que me fuera, no más porque era mi tío. Mi mamá no estuvo muy de acuerdo porque si estaba lejos y todavía estaba joven, pero, entre mi papá y mi tío la convencieron. Quedé de mandarles dinero cada quincena y ahí con el ingeniero me fueron enseñando a usar otras herramientas y maquinaria. Me daban ánimos para que no me rajara y ganara un poco más. Poco a poco fui agarrando más confianza hasta que me fueron dejando las distintas máquinas y le fui aprendiendo a varias. Cuando se terminó la obra el Inge me dijo que sí me iba con él, a otra obra que le habían dado por Tabasco. Hablé con mi tío y le dije que les dijera a mis papás que no se preocuparan. Desde entonces me quedé trabajando en la constructora del ingeniero y hasta nos hicimos amigos. Siempre que podía les mandaba dinero a mis hermanas y mi familia. Las dos eran muy listas, llevaban muy buenas calificaciones y hasta cuadro de honor. Ambas quisieron estudiar, una de ellas estudió petroquímica y la otra arquitectura. Me sentí muy orgulloso cuando terminaron y las dos consiguieron buenos trabajos, una anda en Pemex y la otra en una oficina en Yucatán que se dedica a los hoteles. Yo seguí trabajando en la constructora y por azares del destino estaban solicitando operadores de maquinaria pesada, y con todos los años que llevo trabajando de esto me contrataron. Para trabajar primero en el tramo que va de Palenque hasta Escárcega, son alrededor de 228 kilómetros y desde un inicio la obra se ha complicado. Porque el ejército es bueno para las armas y otras cosas, pero les falta un poco de experiencia para llevar este tipo de obras. Igual para mí fue algo nuevo porque he trabajado mucho en carreteras pero en vías férreas nunca. Hace un montón de tiempo que se concesionaron la mayoría de las vías que tenía México y aunque aún se siguen usando ya tienen contratos con algunas empresas que se encargan de darle mantenimiento a los distintos tramos. Se tuvo que contratar a muchos trabajadores de las zonas, porque les sale muy caro traer a un montón de gente a todos lados, solo algunos puestos que no pueden cubrir con mano de obra local, son los que andan en los distintos campamentos que se montaron para poder trabajar. Yo estuve aquí desde el día 1. Me tocó ver cómo algunas personas empezaron a hacer protestas en contra del proyecto. Algunos lugareños les advirtieron a los militares que tuvieran cuidado, que tenían que pedir permiso a los aluxes y a las deidades de la zona para poder talar árboles y empezar a trabajar. La mayoría ni caso les hizo, porque piensan que son cuentos o inventos de las personas, que ellos solo responden a las órdenes de sus superiores, porque como ustedes sabrán los militares tienen una formación muy cuadrada y prácticamente no tienen voluntad propia, pero bueno. En los primeros kilómetros nos tocó quedarnos más o menos cerca de algunos asentamientos. Me acuerdo muy bien que un señor ya mayor, tendría como sus 80 y tantos años, al menos eso parecía por la experiencia que expresaba con sus palabras, porque físicamente no los aparenta. Es un señor de estatura mediana, delgado. Pero su cuerpo atestigua que ha dedicado toda su vida al campo. Vino varias veces a hablar con el encargado para advertirle que no le habíamos pedido permiso a los aluxes de meternos a sus terrenos y es que nos explicó que él y su familia desde hace muchísimos años lo hacen, porque uno de sus ancestros mientras buscaba dónde sembrar maíz, se encontró con uno de estos. Porque mientras talaba los árboles para poder preparar la tierra, le aventaban piedras o le escondían sus herramientas. Al inicio pensó que sería alguien que le quería jugar una broma, pero conforme el hombre continuaba cortando árboles las travesuras se hacían más fuertes. Su hijo se enfermó y nadie supo de qué, no mejoraba el niño hasta que el chamán del pueblo, un hombre viejo y sabio le dijo que probablemente sería obra de un alux y que lo mejor sería hacerse amigo de él. Le explicó que tenía que darle una ofrenda y si el alux la aceptaba y los demás le protegerían y cuidarían de sus tierras siempre y cuando les tratara con respeto. Así fue como la familia del señor de generación en generación cada 7 años les construyen una catal alux, casa de alux.
Durante 7 años los aluxes se encargarán de que llueva sobre los cultivos, harán que crezca el maíz, vigilarán las parcelas de noche y silbarán si hay animales o personas rapiñando la cosecha. Cumplidos esos 7 años, el granjero debe cerrar las ventanas y puertas de la casa que construyó, de modo que el alux que moró esas tierras quede sellado. Si esto no se hace, el alux dejará de respetar el trato con el campesino y empezará a destrozar las tierras, a envenenar los cultivos, traer enfermedades y atacar a las personas. El viejo insistía en que teníamos que hacer algo al respecto, ya que en unos meses se cumplirían los 7 años que dura el contrato con los aluxes y que por eso se había negado a venderle sus propiedades al Estado. Pero que las autoridades habían hecho caso omiso y habían procedido con la compra unilateralmente, y desde entonces el ejército le había impedido el paso a lo que antes había sido su propiedad. El hombre volvió repetidas veces e incluso algunas intentó colarse, pero los militares lo detuvieron y por ahí llegué a escuchar que lo detuvieron y su familia tuvo que ir a sacarlo de la cárcel. Después de eso no volvimos a ver ni escuchar nada de aquel viejo campesino. Trabajamos tranquilos durante unos meses. Conforme fue avanzando la obra empezaron a haber rumores y quejas por parte de algunos trabajadores, decían que escuchaban silbidos, se empezaron a perder algunas herramientas. El encargado de obra nos comenzó a cuestionar sobre eso, pero nadie sabía nada, pensaban que alguien o algunos estaban robándose las herramientas y materiales. Eso fue lo más leve. Después algunos compañeros comenzaron a reportarse enfermos, decían que les dolía la cabeza, algunos empezaron a perder la movilidad de sus extremidades, empezaban las manos y poco a poco el resto del cuerpo hasta que quedaron inmóviles postrados en cama o en sillas. De todo esto por supuesto que no hablo, como suele suceder con algunos accidentes que ocurren en toda obra, ya sea por negligencia humana o por imprevistos climáticos, pero de todo esto no se dijo absolutamente nada. Algunos trabajadores renunciaron, alegaban que los aluxes se habían salido de control porque no habían sellado la casa, de la que hablaba el viejo que fue a advertirles incontables veces. Los militares empezaron a tener problemas para conseguir locales que trabajaran y los plazos de entrega fueron dejando de cumplirse, aunque también no ayudó que continuamente se estuvieran moviendo las rutas. La pandemia del 2020 también detuvo los avances, el clima y la zona selvática que ya de por sí es hostil, tampoco ayudó mucho, y a eso súmenle que conforme se fue avanzando, se fueron encontrando ruinas y vestigios arqueológicos que muchos institutos y periodistas pidieron preservar. El avance ya era complicado con menos hombres trabajando y todo lo que les conté sucediendo a la vez. En mi caso la excavadora que operaba comenzó a fallar de la noche a la mañana, la revisamos y faltaban algunas tuercas, las roscas de algunos birlos estaban rasgadas como si alguien o algo las hubiera abollado. Y aunque eran refacciones relativamente baratas y sencillas de reemplazar, nos tomaba un par de días volver a poner en marcha la maquinaria porque cada vez nos adentrábamos más en zona selvática. En las noches, cuando lo único que nos alumbraba eran unas cuantas linternas y la luz de la luna que se filtraba entre los vastos árboles, y algunos compañeros que se metían en la espesa selva a hacer sus necesidades, regresaban muy exaltados ya que algunos decían que había algo sobre los árboles acechándoles. Incluso algunos les llegaron a tomar fotografías y videos. Los militares, cuando se enteraron de esto, empezaron a restringirnos el uso de teléfonos y a desvirtuar y desacreditar los testimonios de aquellos hombres. Estuve tentado a irme algunas veces porque la paranoia entre todos empezó a crecer. Algunos más escépticos culpaban a los otros de ser los responsables de robarles sus pertenencias personales, como llaves, zapatos e incluso dinero. Hubo muchas discusiones y algunas escalaron a los golpes por el ambiente de desconfianza que empezaba a gestarse entre todos. Prácticamente nadie confiaba en nadie, todos se veían con cierto recelo, lo que terminaba afectando al avance de la obra ya que no cooperaban en las distintas labores. Yo me mantenía al margen de todo eso, porque si también me dejaba llevar muy probablemente las cosas no terminarían nada bien.
Me preguntaba continuamente si realmente toda esa campaña de sabotajes era obra de los llamados aluxes. Una parte de mí solía darle la razón al viejo que vino a intentar detener todo este desastre y otra pensaba que muy seguramente se debía al hacinamiento y estrés al que se encontraban sometidos todos esos hombres. Muchos de ellos no estaban acostumbrados ni tenían mucha experiencia en trabajar en obras como la del famoso tren. Cuando los altos mandos se enteraron de todo lo que sucedía, comenzaron a presionar a sus subordinados a que se continuara a como diera lugar, ya que había tiempos con los que se tenía que cumplir. El presupuesto inicial ya se había rebasado y continuó variando en todo el tiempo que lleva construyéndose, así que la tensión continuó creciendo cada vez más. Muchos trabajadores se fueron sin más, argumentaban que la cosa se seguiría poniendo peor, si no se hacía algo. Otros temían perder la movilidad de sus cuerpos como pasó con algunos extrabajadores. Yo me mantuve firme hasta que en una noche que la máquina se había vuelto a averiar, me quedé hasta que oscureció tratando de echarla a andar, pero para mi mala suerte las baterías de las linternas se agotaron. El chalán encargado de recargarlas y reemplazarlas había renunciado y se había ido por la tarde. Solo tenía mi teléfono para alumbrar, pero la batería no es que me fuera a durar mucho. Decidí quedarme a dormir dentro de la cabina de la máquina, como pude me acomodé y caí rendido después de haber estado trabajando una larga jornada que se había prolongado por la avería que tampoco había podido reparar. No tengo idea qué hora sería, pero era lo suficientemente oscuro para no poder ver absolutamente nada más allá de tu nariz, cuando sentí como unas manos pequeñas comenzaron a tocarme los hombros, los brazos, las piernas. Me desperté de inmediato y comencé a forcejear dentro de la pequeña cabina acristalada, intenté alcanzar mi teléfono, pero al parecer se había caído de mi mano mientras me había quedado dormido. Conforme forcejeaba sentía cada vez más manos sobre mi cuerpo, eran pequeñas, pero ásperas y peludas como si un anciano que mide la estatura de un niño de 3 años, estuviera tratando de arrancarme la cabeza. Poseían una gran fuerza, pronto sentí como un par de manos me tomó por la espalda y tiró de mi cabeza por detrás del asiento. Escuchaba silbidos y risas malévolas, también sentía la respiración en mis oídos que parecía el de unas bestias salvajes y hambrientas. Estuve forcejeando hasta que con mi mano derecha logré tomar a una de esas escurridizas criaturas y con fuerza la azoté contra el tablero de la cabina, solo escuché un quejido y el crujir de huesos. Mientras sucedía eso, el resto de los seres comenzaron a volverse más agresivos, escuché como mi ropa de mezclilla comenzó a rasgarse y como unas pequeñas pero afiladas uñas rozaban mi piel expuesta. Fue en ese momento que encontré mi teléfono debajo del asiento, lo agité y la linterna se encendió. En un abrir y cerrar de ojos la cabina quedó vacía a excepción de mí, busqué por todas partes y solo alcancé a ver cómo algunas hierbas que estaban a faldas de los árboles se movían. Revisé el tablero donde había golpeado a una lux y solo estaban estrellados algunos cristales y plásticos que cubrían las agujas del combustible. De inmediato con la linterna guiando mi camino bajé de la máquina y corrí lo más rápido que mis piernas me permitieron al campamento, mientras sentía que algo me miraba desde las hierbas y la espesa selva. Se escuchaban silbidos y risas aterradoras, como si se burlaran de mí. Corrí sobre las vías que ya se habían instalado, hablé con el encargado y renuncié. Al amanecer ya me encontraba en dirección a la capital. Espero que ningún otro trabajador pase por lo mismo. Relato escrito y adaptado por Liz Rayón.